Muchas gracias por toda la organización, a Valerí, a Nicolás y a todos los que han estado involucrados y por la oportunidad de contar un poquito las cosas que hemos estado haciendo. Cambié un poquito el contenido ayer de la charla al ver pues, que hay una asistencia de estudiantes como para mostrar algunos conceptos básicos y ya al final pues mostraremos como los resultados que hemos obtenido en esta investigación. Bueno, aquí toca pasar así manualmente, ¿cierto? Sí. Ah, no hay problema. Bueno, primero un poquito de contexto. Yo creo que ya Daniel lo ha mencionado, pues no solamente ayer, sino en las otras charlas que él ha dado, en el seminario que hemos tenido, pero bueno, traigámoslo nuevamente. Hablemos del problema MQ, y es que si yo tengo un campo, un cuerpo finito, y considero el polinomio, el anillo de polinomios con coeficientes en ese campo finito y en n variables, el problema MQ es, si yo tengo m polinomios en ese anillo de polinomios cuadráticos. Ah, gracias. Perfecto, sí, funciona. Si yo tengo m polinomios en ese anillo, cuadráticos, entonces encontrar todas las soluciones en este espacio afín de este sistema de ecuaciones es lo que se conoce como el problema MQ. Y cuando esos polinomios son escogidos de manera aleatoria, uno puede mostrar que es un problema NP completo. Bueno, la versión decisional es determinar si existe o no solución del sistema. Y digamos que esa es la base en la que trabajamos en esta área de la criptografía que se llama, voy a decir en inglés, Multivariate Public Key Cryptography. Voy a estar usando estas letricas en toda la charla. MPKC. Significa criptografía de llave pública multivariada. Es porque usa polinomios multivariados. Bueno, aquí una diapositiva que muestra cómo es la configuración de las firmas digitales, ¿cierto? Hay una persona que posee dos llaves, una que es privada y otra que es pública. Y entonces, en este caso, Bob usa su llave privada para generar una firma de un documento y envía estas dos cosas. Envía estas dos cosas a Alice, quien tiene acceso solamente a la llave pública, pero es suficiente la llave pública para verificar que en efecto la firma corresponde a ese documento. ¿Cómo funciona esto en el caso de MPKC? Entonces, nuevamente, K es un campo, un cuerpo finito con coelementos. Vamos a considerar M polinomios en ese anillo de polinomios. La llave pública es un mapeo de Kn en Km que está definido por esos polinomios P1 hasta Pm. ¿Sí? Simplemente evaluación en una tupla de este espacio afín. Esa es la llave pública, o sea que todo el mundo tiene acceso a esos polinomios. La llave privada consiste en una manera de invertir, y pongo comillas porque realmente no es invertir, porque lo normal en un esquema de firmas digitales es que esto es una función que no es inyectiva. Entonces, realmente lo que significa es encontrar preimágenes. Entonces, ¿cómo funciona la producción de una firma de un documento? Pues Bob, recordemos, es el dueño de la llave privada. Él tiene un documento. El documento va a ser simplemente un elemento de este espacio, de K super M. Ese documento, en este caso no estamos preocupados por confidencialidad, solamente queremos encontrar una firma de este documento. Entonces, él quiere enviarle este documento a Alice y que Alice verifique la autenticidad de ese documento que en efecto proviene de Bob. ¿Cómo hace él entonces? Él produce una preimagen de ese documento a través de P, ¿cierto? Bajo P más bien, y él le envía esa preimagen y el documento a Alice. Y Alice toma la llave pública, que todo el mundo conoce, la evalúa en la firma y debe coincidir
con el documento. Lo normal es que este documento sea, digamos, la hash realmente de un documento más grande, ¿cierto? Aquí estoy pues cometiendo una imprecisión, pero ustedes saben qué significa esto. Muy bien. Pongámosle numeritos. Aquí bien sencillito para aterrizar un poquito más lo que acabo de mostrar. Vamos a suponer que Q es 5, que M y N son iguales. Lo normal es que N sea mucho más grande que M, pero simplemente para ese ejemplito voy a tomar los iguales. Entonces, Z5 sería este cuerpo finito con esos elementos bajo aritmética módulo 5, ¿cierto? Suma y multiplicación módulo 5. Y la llave pública van a ser estos tres polinomios, P1, P2, P3, en tres variables, ¿sí? 3 porque M es 3, 3 polinomios y 3 variables porque N es 3. Bien, y hay un documento que es 232. Bob le quiere enviar este documento a Alice. Entonces, ¿qué hace Bob? Le calcula una preimagen a ese documento bajo P, obtiene este vectorcito 102. Bob le envía esas dos cosas a Alice, documento y firma, y Alice simplemente coge estos polinomios, los evalúa en la firma y confirma que en efecto le da el documento. Si da la igualdad, acepta, si no, rechaza. Muy fácil, ¿cierto? Bueno, hubo un proceso de estandarización del que se ha hablado ya varias veces, pues dirigido por NIST, conducido por NIST, que inició en el 2016 y terminó en el 2022, donde se eligieron unos esquemas de encapsulamiento de llave y de encripción pública y además de firmas. Y después se introdujeron unos en una ronda cuarta, pero bueno, no vengo a hablar de eso hoy, más bien de este proceso. Hay un segundo proceso que inició el año pasado y es estandarización de esquemas de firmas digitales adicionales, además de estas que están acá. Y la idea era tener como alternativas a los retículos estructurados, ¿cierto? Porque eso, digamos, fue la idea ganadora en este proceso de NIST. Entonces, como tener alternativas, ¿cierto? Basadas en otros problemas que también aporten firmas cortas y que tengan una verificación rápida. Bueno, entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay en este momento? Hay más de 10 esquemas basados en el problema MQ. Yo quiero resaltar estos de acá, los que son basados en UOV, el esquema de firmas aceite vinagre desbalanceado, que ya se ha mencionado varias veces, hoy lo voy a volver a mostrar, y algunos otros que se desprenden de él. Las ideas de ese esquema se usan para estos otros. Entonces aquí voy a usar este dibujito que hizo Daniel, que es muy chévere, donde se muestra qué significa un polinomio U o V. Si yo tengo las variables y1 hasta yn y las voy a partir en dos grupos, las parto en dos grupos. Las primeras n menos m, desde y1 hasta yn menos m, y las últimas n, las voy a tratar de manera distinta. Voy a pensar en una forma cuadrática, podría ser también un polinomio cuadrático, tener términos lineales, un término constante, pero pensemos solamente en una forma cuadrática. Esta matriz de acá representa los coeficientes, digamos que los coeficientes de esta forma cuadrática los ubico acá, y lo que quiero mostrar es que esta esquinita de acá, que es donde debería haber productos de las últimas n variables, perdón, de las últimas m, yo me equivoqué, no son las últimas n, sino m. Primero voy de n, las primeras n menos m y las últimas m. Entonces, esta esquinita de acá representa los coeficientes de los productos de las últimas m variables. Este bloquecito no está, no hay productos, o sea, mejor dicho, es nulo, es cero. No hay productos de esas últimas m variables, perdón. Y esa es la clave. Es un polinomio que se elige de manera aleatoria, todos los ocurrimientos son elegidos de manera aleatoria, pero aquí pongo solamente ceros. ¿Eso qué ventaja tiene? La ventaja ya la voy a mostrar aquí abajo, simplemente permítanme mostrarles cómo sería la llave pública. Bueno, la llave privada son m polinomios de ese estilo y una transformación lineal invertible,
Puede ser también una transformación afín invertible, pero pongámoslo aquí, una transformación lineal invertible. Compongo estas dos cosas y la idea de esta transformación invertible es como esconder esa estructura tan chévere que tienen los polinomios U o V, y al hacer esa composición, esa es la parte que se publica, esa es la parte que es pública, entonces eso es lo que conoce todo el mundo. La llave privada es la descomposición de esas dos cosas, es las dos cosas por separado. Muy bien. ¿Por qué son chéveres estos polinomios? Porque si yo quiero firmar este documento U, lo que puedo hacer es lo siguiente: elijo valores para las variables, las primeras n menos m variables, voy a llamarlas t acá, los reemplazo acá en esos polinomios U o V, y lo que queda es un sistema lineal en las variables restantes, en las últimas m variables. Es un sistema lineal. Entonces, al hacer eso, yo resuelvo el sistema lineal, encuentro una solución y ya el vectorcito completo t con esa solución x sería, bueno, todavía no es la firma, tendría que aplicarle la transformación inversa de esta de acá. Y ya con eso obtengo la firma. Pongámosle nuevamente numeritos. Supongamos que Q es 5, M es 2, N es 5. Y voy a tomar dos polinomios U o V. Aquí están. Las primeras tres variables, N menos M variables, estas son, se acostumbra a llamar las variables vinagre. Y las dos últimas se llaman las variables aceite. Muy bien, fíjense que en este primer polinomio U o V no hay productos XX, no hay productos XX. Todos los otros productos son permitidos, pero no XX. Lo mismo en este segundo. Ahora, eso tan bonito solamente lo puede conocer el dueño de la clave privada, de la llave privada. Entonces yo tengo que esconder esa estructura. Aquí lo voy a hacer a través de una transformación afín invertible. Le pongo este vectorcito, no es necesario. Ya se ha mostrado que esta parte no aporta ni quita, entonces ya pues con el tiempo no se usa, solamente una transformación lineal. Pero bueno, pongámoslo así. Escondo la estructura de los polinomios UV y fíjense que ya aquí sí están todos los productos posibles. Ya aquí no hay discriminación entre las variables Z1 y Z5. Estos señores son los que son públicos. Estos ya son públicos. Si yo quiero firmar este documento, ¿qué hago yo? Le voy a asignar valores aleatorios a las variables vinagre. Escojo estos valores aleatorios. Los reemplazo en los polinomios U o V. Me queda este sistema lineal en las variables aceite. Lo resuelvo. Por ejemplo, con eliminación gaussiana. Encuentro una solución. Le pego las variables que había adivinado aquí. 0, 3, 2 más este de acá. Le aplico la inversa de t y esa sería la firma. Cualquiera que tenga la llave pública verifica que en efecto se da esta igualdad. Muy bien. Alguien dirá, pero ¿y qué pasa y por qué puedo elegir aleatoriamente estas variables? Estos mapeos son altamente no inyectivos y con un par de elecciones, o sea, uno empíricamente lo puede mostrar, incluso uno puede hacer hay una prueba, pues, hay una probabilidad muy alta de que con unos cuantos intentos haya solución, la matriz que uno obtenga sea invertible. Entonces, es simplemente, si esto falla, si este sistema no tiene solución, vuelves, intentas, eliges nuevamente valores aleatorios para la variable vinagre y lo haces y con un par de intentos, unos cuantos intentos funciona. Bueno, pensando en este esquema de firmas digitales, ¿qué tipos de ataque se pueden hacer? Daniel ayer habló de uno muy importante. Vamos de tiempo. Habló de uno muy importante y es el ataque del rango mínimo. Es un ataque de recuperación de la llave. La idea es recuperar la llave, ¿cierto? Es un ataque muy fuerte. Otro no tan fuerte sería uno de falsificación, ¿cierto? Falsificar una firma. Entonces sería resolver el sistema, la llave pública igualada a la hash de un mensaje al cual yo le quiero falsificar una firma. Eso sería resolver un sistema del tipo MQ.
¿Cómo lo resuelve uno normalmente? A través de bases de Grobner con uno de esos algoritmos. Ahorita le voy a hablar un poquitico de XL. Ya Daniel lo ha hecho. Voy a profundizar un poquitico más en XL. Y en la parte final hablaré de Crossbreed, que es otro del tipo de falsificación de firmas. Aquí dejo este par de enlaces con recursos en esta área, que es una librería de estimadores de TI, es muy buena, es un trabajo muy importante que han hecho ahí, y los retos MQ de Fukuoka. Bueno, hablemos de cómo resolver MQ y empecemos con XL. Entonces, la intención es resolver ese sistema de 3 ecuaciones cuadráticas en 2 variables. Tengo las variables X y Y. Muy bien. La idea de XL es linealizar. Voy a linealizar y entonces cada uno de los monomios lo trato como una variable. Entonces, escojo un orden monomial y formo mi matriz. Esa matriz simplemente son los coeficientes para esos respectivos monomios. Y aplico eliminación gaussiana, a ver si puedo obtener una mejor representación de esos polinomios. Entonces aplico eliminación gaussiana y obtengo esto que está aquí. Volví a obtener polinomios cuadráticos, todos son cuadráticos. Si yo intento resolver aquí, pues no logré nada. Realmente en este caso no hice mucho. Entonces XL dice, bueno, mejoremos el número de ecuaciones, aumentemos el número de ecuaciones. ¿Cómo se puede hacer eso? Empezar a multiplicar por monomios hasta llegar al grado adecuado donde yo pueda encontrar la solución. En este caso, pues voy a multiplicar por monomios de grado 1, voy a multiplicar por X, por Y, y obtengo entonces ya polinomios de grado 3. Y no olvido los que tenía. Aquí están los que tenía. Estos son los de grado 2 y tengo estos nuevos de grado 3 que obtuve a partir de estos multiplicando por X y Y. Muy bien. Esa sería la matriz de Macaulay en grado 3. La escalono. Bueno, aquí puedo identificar los monomios de grado 3, los de grado 2, de grado 1, de grado 0. Estos de acá son los polinomios que tienen grado 3 y estos los que tienen grado 2. Listo, escalono. Y al escalonar pasa algo muy chévere. ¿Qué pasó aquí? Que obtuve 2 lineales. ¿Sí? Obtuve 2 polinomios lineales. Entonces, aquí en este caso sí tuve una ganancia. Sí tuve una ganancia. Con estos últimos polinomios yo puedo entrar a resolver el sistema. ¿Sí? Entonces, llegando a grado 3. Hay distintos trabajos que hablan de cuál sería el grado al que uno debe llegar para poder resolver en XL, ¿cierto? Como decía Daniel ayer, esto está muy relacionado con encontrar una base de Grobner, del ideal generado por las ecuaciones originales. Bien, esto lo puede hacer uno pues en el grado que uno quiera, puede llegar a grado 4 o 5, lo que sea necesario. Muy bien, aquí hay algunos datos de complejidad, no quiero quedarme aquí. Vamos de una vez al algoritmo de Crossbreed. Entonces, el algoritmo de Crossbreed cambia un poco la estrategia y ha mostrado ser uno de los más eficientes para resolver instancias aleatorias del problema MQ, cuando Q es pequeño. La idea es que el trabajo se hace en 2 fases. En una primera fase se encuentran suficientes polinomios linealmente independientes que tengan grado a lo sumo de minúscula en las primeras k variables. Entonces aquí también voy a hacer una división de las variables. Tengo mis n variables, voy a tomar las primeras k y el resto de las primeras k les voy a asignar también un grado. Ahorita muestro la notación para eso. Muy bien. Entonces encuentro esos suficientes polinomios LI y en el segundo paso voy a recorrer todos los posibles valores de las últimas nk variables, ¿cierto? Las demás, verificando la consistencia de un sistema resultante. Muy bien. Ahorita muestro más detalles. Hay 3 parámetros fundamentales en este algoritmo que son
el número de las primeras variables, ¿cierto? Las K variables que elijo, el grado de mayúscula y el grado de minúscula. Esos parámetros deben ser tales que el sistema resultante se pueda resolver en grados de minúscula. Y ahorita voy a explicar mejor qué significa que se pueda resolver en grado de minúscula. Aquí hay un dibujito más o menos como organizaría las matrices de Macaulay de esos polinomios en grado de mayúscula. La idea es organizarla de tal forma que aquí las primeras columnas correspondan a los monomios donde el grado en las primeras K variables sea mayor que D, y en las demás columnas sería donde el grado en esas primeras K variables sea menor o igual a D. Muy bien. Esta es la complejidad de este algoritmo. Esta primera parte se debe al primer paso y este segundo se debe al segundo paso. Fíjense que aquí Q a la n menos Q muestra el tamaño de recorrer todos los valores posibles para esas últimas n menos K variables. Bueno, un dibujito más completo de esa matriz que estaba mostrando ahí. Tenemos entonces, estas primeras columnas se refieren a los monomios donde el grado de las primeras K variables es mayor que D. Y aquí está el resto. Y voy a organizar las filas de la siguiente manera. Hasta acá voy a tener en cuenta las filas que se producen cuando multiplico por monomios que tienen grado mayor o igual a D-1 en las primeras K variables. Entonces, todas estas filas son las que yo produzco como en XL, igual que en XL, con los monomios hasta los que tienen grado, mayor o igual a D-1 en las primeras K variables. Y aquí los monomios que tienen grado menor que D-1 en las primeras K variables. Se me producen varias submatrices. Esta matriz de arriba la voy a llamar MAC-D de K y la de abajo la llamo LAC-D de K. En la de abajo de LAC-D de K, la que tiene columnas no nulas, todas estas de acá son nulas, la llamo LD de K. Y para la matriz MAC-D de K, voy a llamar una submatriz, voy a llamarla MD de K, y es la que corresponde a monomios que tienen grado mayor que D minúscula en las primeras K variables. Muy bien. Este pedacito de acá es un pedacito que es no nulo. Todo lo que está aquí en blanco es porque son puros ceros. Y este pedacito se debe a aquellas filas de la submatriz MD de K que corresponden a los monomios, cuando multiplico por monomios de grados D y D-1. Se me producen estos de acá, que son los que tienen grado en total, grado D y grado D-1 en las primeras K variables. Muy bien. ¿Cómo es el algoritmo de Crossbreed? Entonces, el algoritmo de Crossbreed, la primera parte se llama el paso de preprocesamiento, es construir esas matrices que acabo de mostrar ahí y encontrar una base del kernel izquierdo de MD de K. Después de que encuentro una base del kernel izquierdo de MD de K, yo premultiplico MAC-D de K por esos vectores de la base. Fíjense que ¿qué pasa cuando yo hago eso? Yo me concentro en esta matriz. Esta es MD de K. Esta de acá. Yo le encuentro el kernel izquierdo. Y después los elementos del kernel izquierdo se los premultiplico a toda la matriz MAC-D de K. ¿Qué hago yo? ¿Qué sucede en ese caso? Estoy matando todas estas columnas de acá, ¿sí? Y me van a quedar solamente, digamos, combinaciones lineales de esta partecita de acá. Muy bien. Bueno. Y después encuentro una base del generado por esas filas que quedaron ahí. Bien. Esa es la parte de preprocesamiento.
La segunda parte, que es el paso de linealización, consiste en recorrer todos los posibles valores para las últimas n menos k variables. Reemplazar los polinomios que generan estas filas. O sea, cuando yo hago esto, esas filas voy y los asocio con los monomios respectivos y me generan polinomios. Bueno, esos polinomios los evalúo, las últimas n menos k variables, las especializo en B, me quedan unos polinomios en las primeras k variables, y lo mismo hago con las ecuaciones originales. Estos son los polinomios originales. Hago lo mismo. Uno de estas dos listas de polinomios, le calculo la matriz de Macaulay en grado de minúscula, y esa matriz es la clave de ese paso. Es la clave porque yo voy a considerar este sistema lineal. Es un sistema lineal donde la última variable es el monomio 1, ¿cierto? El monomio 1. Esta es la clave de ese paso, y es, si ese sistema tiene solución, entonces uno espera que la solución de ese sistema contenga la solución del sistema original, el que yo estoy tratando de resolver. Y si este sistema no tiene solución, uno quiere que mi sistema que estoy tratando de resolver, que es este, tampoco tenga solución. Y entonces, cuando suceda eso, pues yo evalúo, si me da solución termino, y si no, elijo uno nuevo. Aquí hay unos resultados de regularidad que no tengo tiempo de mostrar, son unos aportes muy importantes que se hicieron en este artículo, que es una colaboración con Daniel y otros colegas más. Resalto este último resultado, que es muy importante, y es una caracterización de la Q-semirregularidad de secuencias cuadráticas sobre campos finitos distintos a Z2. Que esto, pues, digamos, es un aporte importante. Y ya que casi no tengo tiempo, voy a dedicarme a como aquí lo más importante. A ver, entonces, bueno, algo de lo más importante. Esta definición, yo necesito saber cuándo el segundo paso sí me resuelve el sistema o no. Y eso se logra, no solamente el segundo paso, los dos pasos. Cuando los parámetros D de K cumplen ciertas condiciones, y en trabajos previos se les dio el nombre de parámetros admisibles. Cuando esos parámetros son admisibles, sí yo puedo encontrar solución. La definición que se tenía de admisibilidad, la mejor definición, era que esta serie, que este coeficiente de esta serie fuera mayor o igual a 0. Nosotros encontramos que es insuficiente esa parte, que realmente se necesita esta segunda condición. Esta es la serie de la que habla esta parte. Nosotros encontramos que se debe cumplir esta otra. Las series que aparecen acá son estas. Y lo que nosotros, vamos a mostrarlo aquí rápidamente con ese teorema, es que si se dan unas condiciones de semirregularidad, o sea, si los polinomios con los que trabajo son semirregulares, y si al especializar esos polinomios en B, las últimas n menos k variables, también es una secuencia Q semirregular, y además el corrango de esta matriz está dado por esta serie, por el coeficiente de esta serie, entonces, en el primer paso, el de preprocesamiento, se producen al menos corrango de esta matriz polinomios linealmente independientes, y ninguno de los cuales está en el espacio fila de esta matriz. Esto no se había explicado antes, o sea, antes se había dado esta serie, pero sin explicar por qué. ¿Por qué que fuera mayor o igual a 0? Decía que los parámetros eran admisibles, aunque era insuficiente, pero no se había explicado bien. Nosotros logramos explicar muy bien, este resultado es clave. ¿Cómo? ¿Qué significa semirregular? Q semirregular, bueno, pasé muy rápido por ahí. Aquí está una secuencia es Q semirregular si satisface cualquiera de estas caracterizaciones equivalentes. Esa, digamos, es la definición usual que se tiene para secuencias sobre Q2, sobre Q igual a 2. Nosotros lo extendimos para cualquier Q y mostramos que estas cuatro son equivalentes. Exactamente, más o menos intuitivamente. Como genéricas, como... por ejemplo, en este último caso, que su serie de Hilbert
se representa por esta serie, ¿sí? Eso ayuda mucho cuando estoy trabajando con la matriz de Macaulay de los polinomios, porque las dimensiones, o sea, ¿qué es la función de Hilbert? Es la dimensión del anillo partido por el ideal. Bueno, esa dimensión de ese anillo cociente se puede ver en la matriz de Macaulay gracias a este resultado, ¿sí? Básicamente, un polinomio elegido de manera aleatoria tiene una probabilidad muy alta de ser Q semirregular. Ahorita voy a mostrar eso en las últimas diapositivas. Bueno, un pequeño ejemplito para mostrar que las dos condiciones son necesarias. En este primero se cumple la 1, pero no la 2. Con esta configuración, para todos los vectores B de este espacio afín, el corrango de M sub B es positivo, para todos, independiente de si ese B hace parte o no de una solución. Si ese B no hace parte de una solución, ese corrango debe dar 0. Debe dar 0 para indicar que el sistema es inconsistente y poder pasar a un nuevo B. Entonces, eso muestra que es necesaria la condición 2. Lo mismo, la 2 sin la 1 no es suficiente, también pasaba lo mismo, ¿sí? Nosotros entonces hicimos dos suposiciones que verificamos experimentalmente. Una es que el corrango de esta matriz de Macaulay se deja aproximar muy bien por este coeficiente de esta serie. Y esta suposición 2 es la clave para que crossbred sea efectivo en parámetros admisibles. Si yo uso parámetros admisibles, y admisible significa que se cumplen las dos condiciones, nosotros estamos haciendo la siguiente suposición. Dado un B de este espacio afín, y es haciendo la matriz de Macaulay del último paso, si para todo A esta parejita no es solución del sistema original, entonces el corrango de esa matriz debe ser 0. Y si existe una A tal que esta es solución de esta, el corrango debe ser positivo. Experimentalmente verificamos varias de las cosas que teníamos, por ejemplo, la regularidad del teorema que mostré ahorita. En el 99.99% de los casos obtuvimos ecuaciones Q semirregulares, simplemente elegidas aleatoriamente. Elegimos una secuencia aleatoria, verificamos que se cumplía la última condición de las 4 equivalentes y eso pasó en el 99.99% de los casos. El otro, cuando especializábamos, se dio en el 100%. Y la aproximación del corrango de esta matriz se dio en el 99%. Y sobre las suposiciones, sobre la parte donde vemos si crossbred es efectivo o no, cuando B es parte de una solución, en el 100% de los casos, el corrango fue positivo, como queremos. Y cuando B no es parte de una solución, en el 98% de las veces, el corrango fue 0. En algunos casos falla. Entonces, ¿cómo funciona crossbred? Haces el primer paso de preprocesamiento, usando parámetros admisibles, calculas el corrango de M sub B, esa matriz de Macaulay. Si ese corrango te da 0, quiere decir que estás en un B que no es parte de una solución, escoges uno nuevo. Si ese corrango te da positivo, es porque seguramente estás en la solución, entonces terminas esa partecita del algoritmo, encuentras la solución y lo más probable es que esté ahí. Falla en muy poquitos casos. Y ¿eso qué consecuencias tuvo para la criptografía? Realmente se cambiaron algunos valores para, por ejemplo, el esquema de firmas digitales UOV, como lo que antes se creía como óptimo, realmente no era óptimo, variaron un poquito las cosas por nuestra segunda condición, se cambiaron un poquito los bits de seguridad. Al comienzo no mucho, en esta cuarta categoría sí hay ¿cuántos bits? 4 bits. Bueno, eso es todo. Nuevamente la publicidad para Latin Crypt. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.
Gracias. ¿Alguna pregunta a la zona? Mencionaste que falla muy pocas veces y que llegaste a un 98%, ¿no? ¿Cuántas veces se ejecutaron las pruebas o qué cantidad era para saber que sí es un 98%, ¿no? Sí. O sea, para cada sí. Para cada combinación de los parámetros, si son pequeños, pues uno puede hacer todas las veces que sea, pero como queríamos alcanzar valores representativos, elegimos 5 veces. Para cada combinación de parámetros, elegimos 5 elecciones aleatorias y lo hicimos para 2 valores de Q, para Q igual a 3 y para Q igual a 16. Q igual a 16 es el más representativo porque es el que se usa en muchas de las propuestas que hay en este momento. Y lo que encontramos es que, además pues, de los resultados teóricos, que cuando falla no es tan grave, porque cuando falla lo que quiere decir es que hubo a ver, vamos a la... Falla cuando te da que el corrango es positivo y entonces tú estás muy feliz porque creíste que encontraste la solución, pero no la encontraste. Pero esta parte de acá no es tan costosa, entonces tú simplemente vas y eliges uno nuevo. Entonces obtienes falsos positivos. ¿Sí? El problema sería si donde estuviera la solución no la pudieras identificar, pero esa siempre está identificada. Gracias. Yo quería preguntar sobre los tamaños del problema, es decir, en la medida en que el N aumenta y hay un precálculo, ¿qué tan grande es, qué tanta memoria se necesita para poder ejecutar ese algoritmo? Y segundo, si aumentas, por ejemplo, a 512 o situaciones más extremas, ¿cuál es la experiencia computacional allí? Gracias. Sí, cuando el tamaño de Q aumenta el uso de la memoria, y lo mismo cuando empiezo a aumentar los valores del número de variables. Nosotros teníamos acceso a un servidor y a una versión no tan reciente de Magma. Podíamos utilizar como hasta, pues además teníamos restricciones de uso en el servidor, como 15 gigas más o menos de memoria. O sea, eso fue el tamaño de los experimentos que pudimos correr, como hasta 15, 16 gigas de memoria. Los valores de n que pudimos utilizar fue para 3 pudimos llegar como hasta 14, n igual a 14, 15, y para q igual a 16 pudimos llegar hasta n igual a 11. Son valores pequeños que, digamos, nos confirmaron experimentalmente que nuestras suposiciones, digamos, van en buena dirección, pero definitivamente, digamos, lo fuerte de este trabajo es haber podido explicar bien esta serie, el coeficiente de la serie, y haber encontrado esta otra condición que habían fallado los demás autores en mostrar. Hay implementaciones muy eficientes de Crossbreed que sí pueden alcanzar valores más altos. Sí, definitivamente. La de nosotros era el Magma con esas condiciones que dije. Miguel Ángel tiene una pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Interesante trabajo. Está dentro de las temáticas que realmente más me motivan. Y bueno, en ocasiones cuando uno estudia los artículos que tienen que ver con el problema SAT y los artículos que tienen que ver con solución de ecuaciones polinómicas binarias, por lo menos tengo la percepción de que en varias ocasiones se está haciendo algo muy semejante con nombres distintos. Aquellos dicen que se están ocupando de problemas SAP
y estos dicen que se están ocupando de polinomios sobre un campo binario. Y entonces, bueno, realmente, como decía, es un tema interesante que tiene diferentes vertientes y enfoques, pero que en esencia se parecen mucho. Y detrás de todos estos problemas está un poco oculto el tema de que de todas formas, al fijar variables, se está haciendo un recorrido exhaustivo en un subespacio del espacio posible. Y ese recorrido exhaustivo pues, puede ser realmente complicado. Bueno, mi pregunta es en varias direcciones. Una de ellas es que si se tienen criterios prácticos de los valores de D y de K en dependencia del tamaño del problema. ¿Algún criterio práctico que hayan podido observar o algún teórico que también exista al respecto? Y también decían que están trabajando sobre el sistema MAGMA. O sea, si hay alguna razón por el criterio de selección del MAGMA, porque está el GAP como sistema libre que realmente tiene también muchas potencialidades. Y también decía que este algoritmo de Crossbreed está implementado en mejores implementaciones en otros sistemas. Pudiera decir, por ejemplo, en cuáles. Gracias. Perfecto. No sé, Daniel, si está conectado. La última pregunta, ¿cuáles son las mejores implementaciones de Crossbreed? Esa parte no la recuerdo. Hay una implementación en C muy eficiente. Okay. Ya, sí. Listo, Bien. en C. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, nosotros empezamos en Sage. A mí me encanta Sage por precisamente esa parte de ser software libre. Y ahí estuvimos trabajando, pero entonces estas matrices crecen muy rápido, en la memoria se nos estaba acabando muy rápidamente en Sage. Y como son matrices altamente esparcidas, son matrices, pues, creo que es la mejor traducción. ¿Cuál es la mejor traducción de sparse? Ralas. Huecas. Bueno, matrices ralas, altamente ralas. Entonces, Magma tiene, digamos, librerías, tiene una maquinaria muy buena para trabajar con esas matrices y por eso nos pasamos a Magma. Pero inicialmente empezamos en Sage, que queríamos pues alcanzar valores más altos de N, que todavía están lejos pues de ser valores prácticos, definitivamente. Y con respecto a la primera, pues si tú tienes valores, si tienes parámetros admisibles, quiere decir que vas a poder resolver, ya tienes que jugar es como con la complejidad. Con la complejidad para poder encontrar, digamos, una combinación de parámetros que sean admisibles y que puedan, digamos, tener una complejidad que sea competitiva. No sé si Daniel tiene algo que adicionar ahí en esa parte. Pues lo único es que uno minimiza, dentro de los parámetros admisibles, minimiza la complejidad. Entonces encuentra el mínimo D y K, los valores de D y K que minimizan la complejidad dentro de los parámetros admisibles. Sí, es una selección un poco al azar, tentativa, o tiene algún tipo de criterio. Encontrar los óptimos, hacemos búsqueda exhaustiva dentro de los parámetros admisibles. Ok, bien. Gracias. Julio tenía una... Sí, gracias. Yo quería preguntar sobre el impacto, digamos, de ese trabajo para Mayo, el algoritmo que también está ahí. ¿Aplica alguna cosa? Creo que no. Dentro de los parámetros propuestos de Mayo no vimos que se modificara la complejidad.
la seguridad pues propuesta por Mayo, no vimos eso. Ok, entonces, gracias de nuevo a John. Vamos a pasar a la segunda charla